Bienvenidos al último Cuarentena Sessions de la semana y el último Cuarentena Sessions del mes. Se nos terminó un abril del terror, creo que más del terror que muchos octubres y muchos años, pero muy conformes de los nuevos espacios dentro de todo, si es que uno se puede conformar con lo poco y nada que tenemos en estos momentos. Y esto quiero hacerlo antes de empezar con el programa, quiero darles mucho las gracias a todos ustedes. Básicamente porque no es solamente el espacio que estamos compartiendo, sino que también el proceso de difusión. Yo sé que son poquitos los que se juntan a ver el programa, que lo retuitean, que le dan likes, etcétera, pero eso no es lo importante. La difusión en general nos ha permitido como local mantenernos, así que agradecerle también por las compras y por los pedidos, etcétera, etcétera, por la paciencia en el caso de algunas cosas que no hemos logrado conseguir de inmediato, que nos permitió pasar abril bastante con mucho trabajo, y en estos días trabajo en mantenerse vivo. Así que gracias a todos, eso es lo primero. Gracias por el espacio que creo que estamos empezando a compartir entre todos. Mira, se está conectando gente. Hola, hola a todos. Hoy día Guachupé yo creo que no va a estar tan metido en los controles, pero el hombre se encarga de esto, así que nada más que darle las gracias. Les dije que hoy día íbamos a hablar directamente y quiero entrar en terreno porque esto va a ser una conversación un poco larga y necesito hacerla lo más ameno posible, cosa la cual no necesariamente se me va a dar. Porque vamos a hablar de un tipo que era un genio y no era nada ameno. Bernard Herrmann es un director de origen judío, hijo de un inmigrante ruso. Pueden encontrar su biografía, una serie de anécdotas sobre sus primeros años, cómo llega a Juilliard, a quién le rompería un violín en la cabeza, de qué lugar lo expulsarían, etcétera, etcétera. Esa historia es tan. Ahora, igual es importante saber que el carácter de Bernard Herrmann está forjado en esas circunstancias y por lo tanto él nunca fue exactamente una persona que pudiese haber trabajado como terminó trabajando. Lo cual explica finalmente por qué se junta casi con puros genios a lo largo de su carrera, y también por qué termina, digámoslo, un poco peleado con casi todos ellos. Eh, lo primero que tienen que saber sobre Bernard Herrmann, sobre el cuerpo de su obra, es que él entra a trabajar a CBS, entra a trabajar a la radio, básicamente. Y ahí en la radio conoce a un mozalbete que está tratando de montar un radioteatro. En el montaje de ese radioteatro escoge a Bernard Herrmann porque sentía que era quien le daba mejor carácter a la obra que él estaba haciendo. Esa obra se llama La Guerra de los Mundos. Ustedes entenderán que cuando el primer trabajo que él tiene de este tipo de difusión es La Guerra de los Mundos y conoce ahí a Orson Welles, el segundo trabajo que tienen juntos es, bueno, siguen trabajando en la radio, pero el segundo trabajo que tienen como grande es El Ciudadano Kane. La primera película que musicaliza Bernard Herrmann es El Ciudadano Kane. Esto parece un dato regular en la carrera de alguien que empezó en los 40, pero no lo es. Ustedes tienen que entender que Bernard Herrmann es el compositor de al menos 4 de las mejores películas de la historia. Y probablemente sus bandas sonoras puedan estar en mayores categorías. Hizo bandas sonoras para películas que son de menor categoría, probablemente. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de los genios con los que se juntó, independientemente de que no eran genios cinematográficos. Pero ese es el nivel de carrera que tiene Bernard Herrmann. Bernard Herrmann es el hombre detrás de una de las definiciones de personalidad del Ciudadano Kane. Es el hombre detrás de los violines de las cuerdas en general, que construyen la escena de la ducha, en contra de los deseos del director. En Psicosis, es quien le hizo compañía a Ray Harryhausen en esas maravillas hechas en stop motion, como Jason y los Argonautas o El séptimo viaje sin Sinbad. Y su último trabajo es Taxi Driver. Trabajó 8 veces con Hitchcock, trabajó 3 veces con Orson Welles, trabajó 2 veces con Brian De Palma, cuando quienes más lo veneraron a Bernard Herrmann llegaron finalmente a hacer cine.
Vamos a llegar un poco ahí, pero es más o menos para que entiendan la figura que es Werner Herrmann. Para muchos, Werner Herrmann es el mejor compositor de bandas sonoras de la historia. Lo hizo todo antes que los demás. Y por lo tanto es muy difícil determinar o decir que alguien más lo hizo mejor. Como ustedes saben, mi favorito y a quien yo considero el mejor es Jerry Goldsmith. Pero voy a llegar a la razón por la cual esto es un podio muy fino. Esto es algo que tú perfectamente cualquier persona me puede decir que en realidad Bernard Herrmann es el mejor o Miklos Rocha es el mejor. Y van a tener argumentos para darlo. Yo tengo los míos en lo otro y creo que es un debate en el que salimos ganando todos porque todos finalmente vamos a consumir mejores bandas sonoras y vamos a entender también cómo funcionan. En ese sentido, Bernard Herrmann tenía una frase que a mí me gusta mucho y que creo que define cómo funciona la música de películas. Él decía que no hay una razón para la que la música esté en una película. No existe. No hay ningún motivo para que la música acompañe una película. Pero sin embargo está ahí y de alguna manera los consumidores del cine, desde los albores del cine, entendimos que ahí debía ir. ¿Qué pasa con esto? Que cuando Herrmann entra a hacer música de películas, él entiende de que la banda sonora no tiene que ser algo que acompañe, sino que defina. Esta sutileza en la forma de utilizar la banda sonora le valió muchos problemas a Herrmann con casi todos los directores con los que trabajó, porque según él, la imagen debía acompañar la música y no la música la imagen. Ahora, entenderán que para cualquier director, sea del talante de Brian De Palma, que era un joven mozalbete cuando recién llegó a trabajar con Herrmann, o de la categoría de Hitchcock, esto era inaceptable. Por lo tanto, eso le valía conflictos constantes con los directores, quienes finalmente lo aceptaban porque su trabajo era tan extraordinario que finalmente no se ponía en duda. Esto pasa con Psicosis. El documental de 78-52, que lo mencionábamos la semana pasada, es un documental que solamente analiza la escena de la ducha de Psicosis. Y es probablemente una de las mejores formas de ver cuando un músico comprometido con el constructo más profundo de una película termina por aportar más que simplemente musicalizar una secuencia. Volvemos a Orson Welles, volvemos al Ciudadano Kane, volvemos a los albores del material que empieza a trabajar Bernard Herrmann, quien solamente se ganaría un Oscar por una película que hizo ese mismo año que se llama The Devil and Daniel Webster, película que por cierto es muy difícil de encontrar, probablemente sí esté en plataformas digitales porque ya sus derechos están vencidos, pero que no diría yo ni siquiera que es su mejor banda sonora, siendo un muy buen trabajo, teniendo el Ciudadano Kane al lado es un poco tirar las mechas a entender por qué. Ahora, perdón, me distraje con los comentarios. Mira, esto es muy bueno. Todos se acuerdan mucho de Psicosis. Y yo creo que lo que logra en Psicosis es la mejor manera de definir la obra completa de Herrmann. En Psicosis él decide que las cuerdas tienen que ser a la vez los cortes del cuchillo, los gritos de la mujer y la muerte lenta. Con esos tres conceptos, él trabaja una sola escena y a la vez, si ustedes escuchan la banda sonora completa de Psicosis, se van a dar cuenta que hay distintos componentes de la locura del protagonista que están presentes durante la banda sonora y acelerados en la secuencia de la ducha. Esto es algo que siempre se conversa acerca así de Herrmann metió el leitmotiv del resto de Psicosis completo y lo apretó en la escena de la ducha, que es la que se discute más y la que se conversa más. Ahora, si ustedes tienen el plan de escuchar algunas de estas bandas sonoras para después, yo les recomiendo escuchar completa Psicosis. No se queden solamente en el tema de la ducha, porque el tema de la ducha es demasiado icónico en general, no es solamente su imagen, no es solamente su música, es un tema que se quedó para siempre, es como el de Tiburón o como Planeta de los Simios o 2001, son temas que terminan
acompañando la memoria musical y cinéfila de cualquier espectador. Que esto es quizás a mí lo que más me gusta de Herrmann, y es que él trataba de hacer su música lo más táctil posible. Él decía que la música debía sentirse como parte del proceso en el cine. Por eso la hacía tan ominosa, por eso, si ustedes se fijan en esta maravilla, en el Ciudadano Kane, como banda sonora, probablemente es uno de los trabajos en donde se puede mejor entender qué está tratando de definir el músico, acompañando a la obra maestra del director, simplemente con cómo entra. O sea, uno entiende cómo suena Rosebud desde un primer momento. Uno entiende la personalidad del protagonista desde ese momento. No es poco común eso en la música de película, y es porque los primeros que lo hicieron fueron gente como Herrmann, fueron gente como Korngold, Eric Wolfgang Korngold, o gente como Miklos Rocha. Ellos entendían de que no se podía trabajar la banda sonora en función solamente de las imágenes, se tenía que tratar de ir al fondo de la película. Yo nunca entendí, nunca he sabido bien si lo que pretendían ellos era sacar un poco de la escuela soviética, de la música que acompañaba de Prokofiev y Eisenstein a la edición, y querían ir un poco más allá. Esto es algo que se conversa mucho, pero es todavía a nivel de debate, porque no hay un trabajo real de rescatar eso como un proceso de entrevista. Son muy pocos los músicos que quedan vivos en esa época. Ahora, yo creo que hay que hacer una especie de revisión de Werner Herrmann a partir del Ciudadano Kane, terminando en Taxi Driver, pero con dos ejes internos que me gustaría un poco tratar. Uno es este, creo que el fundamental, derechamente. No solo, por eso les decía, Psicosis es quizás la más recordada, pero para mí no es lo mejor que él hizo con Hitchcock. Para mí el mejor que hizo con Hitchcock es Vértigo. La primera vez que ellos trabajaron juntos en El problema con Harry, que es donde se inicia su trabajo colaborativo, es quizás la primera vez en que Herrmann empieza a trabajar, a ser una pieza fundamental del trabajo de Hitchcock a nivel de guión. No es que escribiera los guiones, sino que él entendía qué estaba contando Hitchcock. Entonces, en El problema con Harry se nota mucho esa comedia negra. Con la muerte, perdón, el North by Northwest se nota, North by Northwest, si ustedes lo escuchan hoy día, van a encontrar mucho sonido que después fue utilizado para todas las películas de espionaje. Entiende el paroxismo, entiende la psicosis, entiende el MacGuffin de Hitchcock. Y en ese proceso de entender eso que te están mostrando, que es distinto a lo que te están contando, es donde quizás sus colaboraciones se vuelven más importantes. Primero en Psicosis, sí, porque, insisto, es la más notoria, pero en el caso de Vértigo, traten de escuchar los temas de inicio y de final de Vértigo. De alguna manera lo que hace Herrmann ahí es esconder, de la misma forma en que lo hace Hitchcock, la necrofilia de la cual realmente se trata Vértigo y no el temor a las alturas, en ese primer tema. Uno escucha ese primer tema y ese primer tema es una espiral de caída. Pongan los temas centrales de Vértigo y se van a dar cuenta de que tú escuchas ese track y es un hombre cayendo. Pero ustedes escuchan después el tema de amor de Vértigo y es una danza macabra. Es la historia de un hombre enamorado de una muerta o de la muerte, dependiendo de en qué momento la coloquen. Pero es un tema oscuro, es un tema y a la vez romántico, turbio, muy, 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 muy morboso, pero que mantiene aún el mismo sonido del tema central. Y ese proceso de retorcerla, tal como se retuerce la película, es quizás la que la hace más indeleble. Insisto, Psicosis es la más recordada, probablemente la mejor esté entre North by Northwest y Vértigo, pero yo siento que es en Vértigo en donde mejor se define y define el cine de Hitchcock Werner Herrmann. Vean por favor la secuencia en el motel con la luz verde, que creo que el trabajo de fotografía y el trabajo de Herrmann son lo que logra que Vértigo sea la obra de arte que es.
Hay una progresión muy negada por Hitchcock. A Hitchcock no le gustaba lo que había hecho Herman en Vértigo, no le gustaba el sonido hispano que tenía. A pesar de transcurrir en San Francisco, que de alguna manera tenía alguna cuestión latina o hispana, a Hitchcock no le gustaba ese trabajo. Y aquí es donde empiezan los problemas, empiezan los conflictos entre Hitchcock y Herman, que se toleraban porque ambos eran genios, ambos eran un aporte a las mismas películas. Pero esto es una anécdota que siempre se cuenta. Psicosis no le gustó a Hitchcock cuando la termina. Y decide cortar una hora, comprimir la historia y tirarla en su serie de televisión. Y es Bernard Herrmann quien le dice que se tome vacaciones, que descanse y que él va a componer la banda sonora y se va a dar cuenta, Hitchcock mismo se va a dar cuenta, que Psicosis puede ser una película. Por eso en 78-52 se habla muy bien de que Psicosis le debe demasiado a Herrmann. El problema es que no lo decimos nosotros hoy. También lo dijo mucha gente en ese momento. Y ese fue el quiebre. Esa fue la clave del quiebre. Fue una lucha de egos. Ahora, ¿recuerdan lo que les decía que Bernard Herrmann era un tipo complicado? Era un maníaco depresivo. Entonces, que su genio no fuera reconocido por su mayor colaborador era un problema. Psicosis fracasa comercialmente, para variar una obra que hoy día es considerada fundamental, fracasó comercialmente en su momento. Y la siguiente película, que es La cortina rasgada, Hitchcock le pide a Herrmann que componga algo más pop. Acabo de tener que hacer un pequeño paréntesis para que entiendan más o menos los tiempos. Cuando nosotros hablamos un poco de la gran influencia que tienen Rocha, Kongol, Waxman, el mismo Herrmann, hablamos de los grandes maestros de las bandas sonoras. En una segunda escala, llegan compositores desde fuera de la maquinaria de Hollywood. En esos años, las maquinarias de Hollywood funcionaban igual como cuando empezó a trabajar Bernard Herrmann en la CBS. Había una orquesta en la CBS y un director de esa orquesta. Y por lo tanto, cuando CBS hizo series de televisión, por ejemplo, el sonido de Bernard Herrmann estaba instaurado en esas series. De ahí que La Dimensión Desconocida tenga varios de sus temas, y hay varias otras series que tienen temas, incluso sin crédito, de parte de él. Ahora, acá, y esto es muy interesante de hacer notar, todas las influencias musicales van hacia atrás. Gustav Mahler, era una de las piezas claves para entender cómo funcionaba la música de películas. Berlioz, en el caso de Herrmann, es uno de su influencia principal. Él decía que esos eran los tiempos que había que utilizar para componer. Estamos hablando de gente que era muy, muy docta en la música que hacía. Pero en esta época, mediados de los 60, principios de los 70, entra una segunda corriente. Esta segunda corriente entra con tres músicos fundamentalmente: John Barry, Ennio Morricone y Lalo Schifrin. ¿Qué hacen estos tres compositores? Traen el pop a las bandas sonoras. Curiosamente, es el jazz el que había entrado como por puertas laterales, pero no se había quedado en el cine. Son muy pocas las bandas sonoras en realidad que tienen componente de jazz. Quizás un tranvía llamado Deseo sea la más destacable de todas ellas. Pero que también fue censurada porque el jazz le daba un tono, digámoslo, más erótico, y la censura de su época no la aguantaba tanto. Ahora, perdón, me distraje justamente. Después, con el tiempo, el audio de Psicosis fue retocado porque originalmente era el Molmix. Sí, no fue retocado originalmente. Lo que pasa es que esas son las grabaciones, no son necesariamente el sonido que tiene. Tiene que ver con cómo se remezcló para la película en su momento y cuál era la grabación original. Sí, es cierto lo que dice Diego Muñoz Navarrete. Perdón, que ahora estoy leyendo acerca de lo de Mahler. Mahler y Berlioz son claves, pero Mahler en general es la influencia de todas las bandas sonoras de esos años. No es gratuito. Waxman sonaba bastante parecido, aunque Waxman funcionaba mejor en drama, mientras que Rocha lo hacía en el cine épico y Kongol en la aventura.
Y Herman fue quien entró en el thriller y en el suspenso, definiéndolo también. Esta es otra cosa que es necesario hablar después de Herman, porque Herman es quien hace todo antes. Lo único que no hizo fue aguantar el embate de la entrada del pop. Y acá es donde, recuerdan que le decía que los podios eran súper finos, acá es donde Herman, voy a poner a colocar esto entre comillas gigantes, flaquea. Al llegar la cortina rasgada, la influencia del pop por parte de estos músicos era tal que Hitchcock le pide a Herman que componga una banda sonora más similar al pop que se necesitaba para vender mejor la película. Otra cosa que siempre se nos olvida de Hitchcock es que Hitchcock era un productor y era un tipo con un ojo comercial fundamental para su obra. Hoy día vinieron muchas voces después que dijeron que Hitchcock en realidad estaba haciendo ambas cosas. Seguía siendo un cineasta brillante, a pesar de que era productor, no a pesar, sino que porque era productor y entendía qué es lo que la gente estaba consumiendo. Para la cortina rasgada le pide a Hitchcock le pide a Herman que haga una banda sonora más liviana. A lo cual Herman, obsesionado con esta idea de que la música tenía que definir la imagen, no le hace caso, y esto termina en un altercado brutal en la sala de ensayos. Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock no se volverían a hablar, ni a ver, ni a trabajar juntos nunca más. Bernard Herrmann se autoexilia en ese momento a Europa, y atrás queda un cuerpo de obra, se va cerca de 8 años, y atrás queda un cuerpo de obra un poco trunco, si me lo preguntan a mí, porque él se desaparece justo en el momento en que había que hacer la reconversión. Que sí la hace Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith entra al cine haciendo cosas más clásicas y justo en ese cambio él no aborda el pop, sino que logra que las bandas sonoras cambien de manera de sostenerse en relación al pop. En esto aparte también entra muy fuerte alguien, el pianista de Jerry Goldsmith en esos años, que era Johnny Williams, que termina siendo John Williams, y sus trabajos con Irving Allen. De eso probablemente hablemos la próxima semana de la etapa pre-Star Wars y Tiburón de John Williams. Pero quiero volver a destacar esto. En estos momentos, no es que Bernard Herrmann solamente hiciera bandas sonoras para Hitchcock, no es que solamente hiciera thrillers, sino que había logrado abarcar más géneros y redefinirlos. Y acá está el otro genio con el que él trabajó. Un caballero llamado Ray Harryhausen. Yo sé que a los más aficionados Ray Harryhausen es un nombre sagrado, pero probablemente alguien que esté llegando a este video vaya a saber por qué clase de azar. Ray Harryhausen era un productor, no era necesariamente director, pero era un productor que hacía stop motion en esos años. Y era lo que hoy día nosotros miramos y decimos, ya, pero ese esqueleto de plasticina. Bueno, en ese tiempo, lo que hacía Harryhausen era extraordinario. Si me lo preguntan a mí, hoy día sigue siendo igual de extraordinario, pero nosotros somos muy malos para contextualizar. No me lo pregunten así como a rajatabla, porque no podría definírselos, pero de alguna manera Bernard Herrmann llega a trabajar con Ray Harryhausen para darle unos acordes y sonidos a esas películas que simplemente hoy no tendrían cómo estar en una película así. El séptimo viaje de Sinbad tiene una obertura que es digna de la mejor banda sonora de una película de Cecil B. DeMille. O sea, ni Los 10 Mandamientos, ni Ben-Hur, si me lo preguntan, tienen un sonido tan potente como el séptimo viaje de Sinbad. Jason y los Argonautas también tiene lo mismo, pero en otro nivel. Tiene la aventura, tiene la velocidad, tiene el ritmo de pedirle a un personaje que sea un aventurero. Otras cosas que hizo en ciencia ficción. Su primer trabajo en ciencia ficción es El día que paralizaron la Tierra. Vuelvo a insistirles, Bernard Herrmann es pieza fundamental de la historia de Hollywood. Que hoy día nosotros lo recordemos porque Tarantino pega un tema en un lado o solamente por el tema de Psicosis, es algo que no nos hace bien como cinéfilos. Necesitamos un poco abordar que los grandes fotógrafos, los grandes editores, los grandes compositores de bandas sonoras se expanden, trabajan en lugares distintos, hacen cosas comerciales, hacen comedia. En el caso de Herrmann no, pero aunque por ahí podríamos decir que el problema con Harry es una gran comedia. Pero El fantasma y la señora Muir, por ejemplo, que es un drama de fuste,
era la banda sonora favorita de Bernard Herrmann. Ahora uno la escucha y obviamente no es su banda sonora favorita porque es la que tiene más influencia de sus maestros, pero en este momento llegamos a fines de los 60, principios de los 70, eh, con un Bernard Herrmann dejando dos pilares de las bandas sonoras norteamericanas y en una actitud que hoy día nos parecería inentendible, agarra sus pilchas y se manda a cambiar a Londres para no volver, según él. Mientras está en Europa trabaja con algunos admiradores. La última etapa de Bernard Herrmann es solo con fans, lo cual vuelve muy difícil el proceso complementario de trabajo. ¿Por qué? Porque un maestro como Herrmann no le iba a hacer caso a Truffaut. Y no se lo hace. O sea, si ustedes escuchan Fahrenheit 451, cuando vean la película o La novia de negro, se nota que Herrmann se sabe más grande que Truffaut. Lo mismo le pasa a Sisters y Obsesión. Aunque Obsesión sí suena tan Hitchcock que, bueno, se podría haber entendido. Ahora, el problema es que Bernard Herrmann le dijo al mismo De Palma que él no era Hitchcock. Usted es un pobre muchacho y la gente se va a ir a los 10 minutos del cine. Finalmente las cosas siempre se hacían a la pinta de Bernard Herrmann, sobre todo trabajando con sus fans. Hasta que llega Taxi Driver. Como Scorsese y De Palma y Truffaut se habían criado viendo películas con la música de Bernard Herrmann, lo piden a él. Saben que no está trabajando, pero lo van a buscar igual. Finalmente es Scorsese el que le dice: voy a hacer una película que se llama Taxi Driver, me gustaría que usted la musicalizara. Y Bernard Herrmann le contesta: yo no tengo idea de taxistas, así que a mí no me llamen para esas cosas. Y Scorsese le manda el guión y le pide por favor que revise el guión. Después de leer el guión, Bernard Herrmann se compromete a hacer Taxi Driver y le dice: perfecto, yo hago esta banda sonora y yo quiero hacer esto otro. Y empieza la conversación en el tiro de afloja porque lo que quería Scorsese es que sonara a jazz. Y un viejo fantasma, no tan viejo, de una década, vuelve sobre Bernard Herrmann. Finalmente le pide a un amigo que haga arreglos sobre una pieza que él ya había escrito hace muchos años y que había desechado. Y esa pieza se convierte en el tema central de Taxi Driver. Cuando este amigo, no recuerdo el nombre, Christopher algo, que debe ser un yacero muy importante, supongo, o un arreglador muy importante, le entrega esa pieza. Lo que hace Herrmann es escucharle y decir: esto es lo perturbado, esta es la definición de lo perturbado que está este personaje. Y volvemos otra vez sobre lo que hacía Herrmann sobre las películas. Él entendía que la definición de la imagen no era simplemente que la música la acompañara. Tenía que haber algo más de fondo. Se necesitaba que fuera al corazón y a la definición de las mismas películas. Por eso también es que, si ustedes lo escuchan las cosas de Ray Harryhausen, es pura aventura, es puro horror, ustedes pueden escuchar el sonido de la espada del esqueleto en las cuerdas de la partitura de Ray Harryhausen, del séptimo viaje de Sinbad, para ser específico. Y hizo lo mismo para Taxi Driver. Y esa era la vuelta en gloria y majestad. Si ustedes lo ven de esta manera, logró adaptarse justo en esa última. Logró entender que había cambiado el cine, que los nuevos cineastas venían con una fuerza enorme, pero también con un respeto tremendo, pero estaban aportando. Había nuevas definiciones del cine en las cuales Bernard Herrmann podía brillar. Y brilla por una última vez. Termina las grabaciones del disco de Taxi Driver, de la banda sonora de Taxi Driver, se va a acostar y no despertó más. Nunca vio la película terminada, solamente entregó esa última gran banda sonora y fallece un día en Nueva York, una tarde en Nueva York. Justo a puertas de su gran regreso. Bernard Herrmann solo se ganó un Oscar por la película que hizo el primer año en que empezó a trabajar en banda sonora. Cuando la semana pasada hablábamos de que Jerry Goldsmith solamente se ganó un Oscar por La Profecía, y hoy día, repasando que Herrmann se haya ganado un Oscar solamente por la primera película que hace, viendo el cuerpo de la obra de él, uno entiende de que el reconocimiento de los pares y de los entendidos es un concepto muy complejo. Y por eso de repente nos hace falta a nosotros empezar a entender que ese reconocimiento tiene que ser expandido. Nos entusiasmamos mucho con músicos nuevos, porque también está bien, son las películas que estamos viendo recientemente,
pero nos cuesta, y por eso se agradece tanto las cosas que hace Tarantino, las cosas que hace el mismo De Palma, pidiéndole a Pino Donaggio que sea lo más Herman posible, o que muchos sean respetuosos al pie de la letra, como Scorsese haciendo que Elmer Bernstein reconduzca Cabo de Miedo para adaptarlo a su remake, o Gus Van Sant pidiéndole a Danny Elfman que reconduzca Psicosis para que sea su remake al pie de la letra de Psicosis. Bernard Herrmann yo creo que de alguna manera ha terminado teniendo el reconocimiento que no tuvo en su momento, a pesar de haber sido un gigante. Porque era un tipo osco, porque era un tipo difícil, pero los genios en general son así. Mi recomendación sobre los 5 discos que hay que escuchar, porque al parecer hemos establecido que los 5 es la mejor manera, son El Ciudadano Kane, El Fantasma y la Señora Muir, Vértigo, El Séptimo Viaje de Sinbad y Taxi Driver. Ciudadano Kane, El Fantasma y la Señora Muir, Vértigo, Séptimo Viaje de Sinbad y Taxi Driver. ¿Por qué esos 5? Yo soy un poco enemigo del grandes éxitos. No escuchen el primer tema de cada uno nomás. No escuchen... El de Psicosis lo conocemos todos, así que vayan, cámbiense a Vértigo. Si no quieren que sea Vértigo porque los aburre un poco, North by Northwest. O incluso alguna de las otras de Hitchcock. A mí quizás la que menos me gusta es Wrong Man, pero The Trouble with Harry está ahí. Una recomendación sobre ediciones. Vanessa Sarabande de hace algunos años hizo varias, hace casi 2 décadas en realidad ya, hizo varias reconducciones sobre el material de Werner Herrmann con John Debney y con Joel McNeely. Son muy, muy buenas reconducciones. Como el trabajo está remasterizado, básicamente porque está reconducido con orquesta nueva, tiene un sonido mucho más limpio. Si ustedes son de los puristas que quieren escuchar tal cual como fue grabado, también están disponibles todo ese material. Si pueden, traten de conseguirse por último el calidad CD. En Spotify se pierden mucho los sonidos de fondo, sobre todo en el caso de su obra con Ray Harryhausen, en donde él usaba las orquestas como más a full. Si es que pueden escuchar esos 5, si es que pueden escuchar más cosas de Bernard Herrmann, mi recomendación es entiendan de que este era un hombre que fue eje, que fue clave, que trajo la música docta al cine y la adaptó de manera que fuera cine. Lo que hace Herrmann es darle al cine un aspecto musical, y que ese aspecto musical haya sobrevivido hasta hoy y que sea tan fundamental para creadores, para realizadores y para los cinéfilos, es porque está allá arriba. Como dije, yo lo coloco solamente en el podio un pelito debajo porque no alcanzó a adaptarse, lo cual en realidad es una lástima. Son las 10:30, se les agradece mucho el cariño, se les agradece mucho estar acá. Nos veremos el próximo lunes, en que deberíamos tener otro Unboxing Day, si es que alcanzan a llegar las cosas. Si no, vamos a tratar de hacer un pequeño programa sobre tecnología. Hay mucha gente que siempre está preguntando sobre qué significan todas estas siglas con las que nos invaden cada vez que vamos a tratar de comprar alguna cosa, qué es lo que es el HDR, qué es lo que es el Ultra HD 4K, qué son los 2160, qué es el DNR, que va a ser una conversación que se nos viene ahora a propósito de las nuevas remasterizaciones para 4K, qué es lo que es el 2K, etcétera, etcétera, etcétera. Conversamos el próximo lunes y que todo sale medianamente bien. Cuídense, cuiden a los suyos. Muchas gracias y buenas noches.